te has enamorado de un personaje que ni siquiera existe? No me mires así. Pasa más de lo que crees. Y lo peor es que es muy difícil de superar. Esta semana me puse a investigar por qué hay tanta gente, y me incluyo, obsesionada con su waifu. Y no hablo solo de memes y cultura otaku. Hablo de algo más profundo, un apego emocional a un personaje ficticio. Pero cuidado, no es solo un dibujito, como dirían tus tías. Porque lo que vas a ver en esta serie es que el fenómeno waifu no nació en Japón ni en internet. Nació de algo muy humano. La necesidad de sentirnos suficientes para alguien, de construir un amor perfecto que nunca nos rompe el corazón. Y sí, lo vamos a explorar todo, desde la primera waifu de los años 70, pasando por las guerras de waifus, la llegada de las waifus en 3D, los fanzines, los fansub piratas, los dakimakuras que podías abrazar, un profe presumiendo a su waifu y el revuelo en redes sociales. Hasta las IAs que ya pueden llamarte por tu nombre y decirte que te extrañan. Pero antes de empezar, dime, ¿recuerdas la primera vez que un personaje ficticio te hizo sentir algo real? No te preocupes, no le voy a contar a nadie, solo quédate porque cuando termines de escuchar esta historia vas a darte cuenta de que no estás solo y que tener una waifu dice más de ti de lo que te imaginas. 1973. ¿La primera waifu de la televisión? ¿Quién fue tu primer amor imposible? No me digas que tu vecina del colegio. Mentira, seguramente fue una chica en la tele y muy probablemente un dibujito. Quizás hoy te guste Mikasa, o Marin, o Hinata, pero esto empezó mucho antes, con personajes que tal vez no conoces, pero que te abrieron el camino. Porque antes de que existieran las waifus que hoy se debaten en TikTok, hubo otras, más serias, más silenciosas, más reales. Era 1973 en Japón. Se estrena Space Battleship Yamato, una serie de guerra, naves y sacrificio, pero ahí también estaba ella, Yuki Mori. No era graciosa, no era coqueta, no estaba pensada para gustarte. Era operadora de radar, una enfermera, la única mujer en una tripulación entera de soldados. Firme e inteligente, con una belleza que no necesitaba presentación. Y sin saber por qué, algo en ti se quedaba mirando. Yuki fue la primera waifu de la tele. Aunque en ese tiempo ni siquiera existía esa palabra, solo existía el huequito, como un vacío. Esa sensación rara de querer ver el siguiente episodio porque querías verla a ella. No hacía nada para enamorar, pero lo lograba. Después vendrían otras, Candy, Loom, Minmay, todas con su estilo. Pero fue Yuki la que puso la primera piedra para la oleada de waifus que vendrían en adelante. Los 70. ¿Cómo nacieron los primeros tipos de waifu? Después de Yuki Mori, el terreno estaba listo y Japón empezó a lanzar prototipos de waifus. Era como si alguien en una oficina dijera: vamos a ver cuál le rompe más el corazón a estos adolescentes que aún no saben qué es una emoción. ¿Querías drama? Te daban a Candy, con cara de abrázame, llorando con fondo de piano. ¿Querías peligro? Salía Loom en bikini fosforescente gritándote darling, mientras te freía con rayos por mirar a otra. ¿Querías una militar elegante? Te tiraban a Oscar, que parecía un príncipe, hablaba como filósofa y aún así decías: no sé qué me pasa, pero quiero que me dé órdenes. Y cuando llegó Minmay, cantaba, lloraba, hacía películas. Y tú ahí, viendo todo, como si fuera tu ex famosa que aún no superas. Eran los 70. No existía la palabra waifu, pero el frenetismo hormonal ya había empezado. Esto todavía no era una guerra, era un reclutamiento. Porque en 1982, con Macross, esas waifus iban a enfrentarse y nadie estaba listo para lo que venía. 1982, la primera guerra de waifus. ¿Te has peleado alguna vez por un crush ficticio? ¿No? Mentira, porque esto empezó en 1982 y el fandom explotó. Sale Macross, una serie espacial con robots, aliens y una cantante, Lin Minmay, una idol que cantaba My Boyfriend is a Pilot y medio planeta quería ser ese piloto. Literalmente, fue la primera idol 2D. Pero en el otro rincón estaba Misa Ayase, mayor rango, carácter fuerte, cero ternura, una oficial militar que no te pedía permiso para decirte que crecieras. Y ahí empezó, el fandom se dividió, los románticos por Minmay, los maduros por Misa. Y nadie tenía la palabra waifu, pero en tu cabeza ya estabas eligiendo con quién casarte. Macross, sin querer, inventó el fenómeno, la batalla de waifus, una guerra silenciosa que después se repetiría con Rei y Asuka, con Hinata y Sakura, y con todas las que vinieron. Y lo peor es que en el anime, el prota siempre duda, nunca elige ninguna, y tú sufriendo con el corazón partido. ¿Y sabes qué vino después?
Una era en donde las waifus ya no esperaban a que tú las eligieras, ellas empezaron a elegirte a ti. 1983, el momento cero del culto waifu. ¿Sabías que el primer amor colectivo del anime ni siquiera tenía nombre? A ver, año 83, Japón. Unos otakus con más talento que presupuesto arman una animación de fans. No tenían estudio, tenían tiempo libre y traumas. Y así nace Daikon 4. Explosiones, Star Wars, Godzilla, todo pirateado. Y en medio de ese festival de copyright ignorado, ella, una chica, vestidito blanco, orejas de conejita, katana en mano, cero diálogos, 100% waifu potencial. No era una heroína, no era una idol, era una declaración de amor animada. La imagen perfecta de lo que miles de fans soñaban, sin decirlo en voz alta, porque en 1983 no existía el término waifu, pero el sentimiento ya estaba ahí y fue tan fuerte que los creadores de esa animación fundaron un estudio llamado Gainax. ¿Te suena Evangelion? Ajá. Ahí empezó todo. La chica del Daikon no tenía historia, pero lo tenía todo. Era como ese crush que ni sabes por qué te gusta, pero no puedes dejar de mirar. Y ahí nació la cultura otaku moderna, con una chica que no era real, pero que te hacía sentir a ti real cuando lo veías. Y lo peor, que eso te gustaba. 1984. ¿Tu waifu en 3D? ¿Alguna vez quisiste abrazar a tu waifu? En los 80, algunos fans dijeron: ya fue el póster, yo la quiero de pie. Y nacen los Garage Kids, figuras hechas a mano por fans, con tanto amor que a veces ni se sostenían bien. ¿Pero qué era exactamente? Eran modelos de resina que vendías o comprabas en convenciones. No venían pintadas, no venían armadas. Tú tenías que lijarlas, pegarlas y darles color. Era como crear a tu waifu desde cero, como un ritual otaku de invocación 3D. Y no eran baratas, pero eso no importaba mientras puedas tener a Loom o a Minmay en tu repisa, con su carita tímida y sus piernitas mal equilibradas. Más allá de un hobby, fue una devoción. Y sin saberlo, comenzó la industria de figuras de waifus que hoy mueve millones. Y 3 años después, esas figuras empezaron a llegar a Latinoamérica, pero no en cajas. En VHS pirateados, con doblajes extraños, pero con chicas que te cambiaron el corazón. 1987. Waifus llegan en VHS. Antes de TikTok, antes de YouTube, antes de saber qué era un streaming, a fines de los 80, un grupo de otakus subterráneos, sin internet, sin Crunchyroll, sin licencias, copiaban capítulos de anime en VHS piratas. Y así, escondidos entre películas y conciertos de los prisioneros, aparecían ellas. Así llegaron a Latinoamérica chicas como Bulma, científica, explosiva, fashionista, o Lisa Hayes, oficial de puente, con voz calmada, miraba que te evaluaba como si fueras una nave sin permiso de aterrizaje. Eran amores imposibles que se rebobinaban. Los fansubs eran truchas, los subtítulos estaban mal pegados y los colores parecían sacados de una licuadora, pero a nadie le importaba. El ritual, un grupo de amigos, una tele cuadrada, el hermano mayor que grababa de Japón lo que se podía, y ahí estaba ella, tu futura waifu, aunque el término aún no existía y tú aún no habías nacido. Pero esa generación, la que sí estaba ahí, guardó las cintas, las compartió, las dobló encima de cassettes con capítulos de los Caballeros del Zodiaco y sembró algo que te llegaría después, cuando tú crecieras y también te enamoraras de un dibujo animado. Porque así comenzó todo en nuestra región, con amor pixeleado, con audios saturados, pero con una certeza que aún no podías poner en palabras. 1993. ¿Por qué el moe enamora? Todo empieza así. Una chica se tropieza, se disculpa con vocecita tierna y tú, sin darte cuenta, ya estás comprometido para protegerla con tu vida. ¿Qué acaba de pasar? Japón lo entendió antes que nadie. Lo llamó moe, pero moe no es solo ternura. Es una mezcla peligrosa de dulzura, fragilidad y necesidad de cuidado. La fórmula perfecta para convertir un personaje en algo que no quieres dejar de mirar. Torpe, introvertida y con voz bajita, perfectamente diseñado para cautivarte. A principios de los 90, mientras Latinoamérica apenas empezaba a conocer anime en VHS, en Japón ya estaban definiendo el tipo exacto de personaje que haría que los fans activaran su instinto de protección. ¿Recuerdas a Sakura, a Hinata, a Rem o Nezuko? Todas tienen un poco de ese hechizo. Desde aquí, el apego waifu empezó a tener nombre y se volvió adicción emocional. El moe ya no solo quería que la miraras, quería que la eligieras, que la conquistaras, que le hablaras. Y ahí nació la waifu con final feliz. 1994. Waifus con final feliz.
¿o no? ¿Y si pudieras elegir la chica perfecta, pero en píxeles? Japón, 1994. Una nueva obsesión aparece en las consolas. Se llama Tokimeki Memorial, un juego donde el objetivo no es pelear ni salvar el mundo, es conquistar el corazón de una chica, o de varias, pero con estilo anime, claro. Y así nacen los Dating Sims, juegos de citas donde por primera vez el protagonista eres tú. Tú decides qué decir, qué regalar, a quién mirar y hasta con quién terminar el año escolar. Cada chica tiene su personalidad y sus gustos. Tímida, extrovertida, celosa o distante. ¿Y tú? Tú eras feliz probando todos los caminos. Sí, feliz hasta que te rechazaban. Ahí descubriste lo peor, que hasta los juegos de waifus pueden romperte el corazón. ¿Te parece loco? Tokimeki vendió millones y no era el único. Japón empezó a crear una biblioteca entera de amores imposibles y jugables. Y sin darte cuenta, la waifu pasó de estar en la pantalla a responderte. ¿Y qué vino después? Una era en donde ni los videojuegos fueron suficientes. 1995. Rei versus Asuka. Guerra global. Fue la guerra más intensa del anime entre los fans. Rei versus Asuka. Cuando Evangelion salió al aire, el mundo otaku se partió en dos. La mitad quería proteger a Rei, callada y enigmática. La otra se rendía ante Asuka, temperamental y orgullosa. No se trataba de quién ganaba la batalla, se trataba de quién te ganaba a ti. Y eso se volvió personal. Japón no tardó en convertirlo en industria. Encuestas, pósters, figuritas, pero por primera vez, Latinoamérica también entró en combate. Fansubs en VHS, fotocopias con Rei o Asuka y revistas que publicaban cartas de fans indignados por el bando contrario. Rei era la soledad, Asuka era el fuego y tú, atrapado, como si de ellas dependiera tu vida. Y si crees que exagero, pregúntale al tipo que escribió 12 párrafos defendiendo por qué Rei representa la esencia existencial del alma humana. Y prepárate, porque en 1997 esta guerra emocional se volvió física. 1997. ¿Ya dormías con tu waifu? Un día te gustaba una chica de anime y al día siguiente estabas durmiendo con ella, literalmente. En 1997, Japón lanza al mercado una almohada decorativa de cuerpo entero, con la imagen impresa de un personaje 2D, una cara linda, una pijama sugerente y 2 metros de tela abrazable. Así nació Dakimakura. ¿Por qué se volvió famoso? Porque no solo era merch, era compañía. El término viene de daku, abrazar, y makura, almohada. Y ahí estabas, con 13 años o 30, en secreto o sin vergüenza, sintiendo que al menos alguien, aunque dibujado, estaba a tu lado. ¿Absurdo? ¿Triste? ¿Romántico? El mercado no lo juzgó, más bien lo multiplicó. Evangelion, Love Hina, Bleach, todos tenían su versión de Dakimakura. La waifu dejó de ser un amor imposible y se volvió parte de tu habitación. Pero prepárate, porque en 1999 alguien cruzó la línea de forma irreversible. 1999. Waifus en convenciones sin internet. Latinoamérica vivía el boom nacional del anime, pero el debate no estaba en redes, estaba en convenciones, con revistas copiadas y pancartas hechas a mano. Surgen clubes y eventos como la Mole en México o Leyendas en Argentina. Gente llevando sus fanzines, cuyas portadas eran gloriosos collages de anime con recortes, artículos y fanart. Allí, en pasillos llenos de cosplay improvisado, circulaban debates silenciosos. ¿Minmay era más tierna o Lun más cool? ¿Bulma se veía mejor con cabello azul o verde? Y no era una charla de videollamada, era real, con voces, hilos de discusión y a veces un fan defendiendo a su crush como si el mundo se fuera a acabar. No existía waifu como término, pero el efecto ya tenía cara y presencia física y era global. Los fans de Chile, Perú, Argentina, México, Brasil estaban debatiendo por personajes de anime en la fila de una convención. Ese fue el primer gran choque presencial de fandom latino. Así nacieron las friendzones de papel, las firmas de dibujo y los stickers pegados en carpetas, donde tu crush 2D se convertía en un símbolo de identidad. Y en el 2000, ese foro físico se combinó con chats en línea y nació la mezcla más potente, una cultura global que crecía con todo el poder del internet. Además, surgió por primera vez el concepto My Waifu y todo cambió. 2002. ¿Quién inventó My Waifu? ¿Quién fue el genio que tomó la palabra wife, le puso acento japonés y la convirtió en una religión?
no fue un mangaka ni un poeta. Fue un profesor de un anime escolar llamado Azumanga Daioh. Era año 2002, una escena inocente y el profesor Kimura muestra una foto. Alguien le pregunta, ¿quién es ella? Y él responde todo emocionado, my waifu. Así, sin vergüenza, diciendo my wife, es decir, mi esposa, con pronunciación japonesa, my waifu. Y aunque fue una escena de comedia, esa forma de decirlo pegó como si fuera magia, porque suena tierno, raro y muy otaku. Un usuario de internet la sube, otro hace un meme y antes de que te dieras cuenta, waifu ya no era un error, era un título. Waifu empezó a significar eso, la chica de anime que te gusta tanto que la sientes como tu pareja real. Pero cuando esa palabra llegó a Latinoamérica, todo cambió. Y lo que pasó después fue otro nivel. 2003. ¿Cómo waifu se volvió un virus global? Lo que nació como un chiste tímido en un anime terminó hackeando todo internet. Un año después de esa escena de Azumanga Daioh, donde un profesor llama my waifu a su actriz favorita, la palabra ya había escapado del anime y estaba haciendo nido en los rincones más salvajes de la red, como 4chan, un foro gringo sin censura. Era como el barrio bravo del internet, memes, debates, locura y mucho anime. Ahí, waifu dejó de ser una frase divertida y se convirtió en una competencia. Mi waifu es mejor que la tuya, tu waifu es falsa. Califica mi waifu del 1 al 10. Eran frases que se leían todos los días. Cada usuario tenía su waifu favorita y la defendía con argumentos, imágenes y hasta insultos. Luego llegó a Reddit, otro foro más ordenado. Luego a Something Awful y de ahí al resto del mundo. Para 2006, waifu ya estaba en el Urban Dictionary, un diccionario online que explica palabras inventadas o memes. En 2008, ya había playeras, figuras, pósters y para 2010 algunos hasta la tenían tatuada. Y lo más raro, en Japón nadie decía waifu, era una palabra creada por Occidente, una palabra que mezclaba error gramatical, humor, amor y obsesión. Hasta que cruzó la frontera y llegó a Latinoamérica. Aquí no era un chiste, era un sentimiento. 2007. ¿Dónde estabas cuando llegó waifu a tu barrio? No había Crunchyroll, no había redes sociales, pero había algo más poderoso. Un cibercafé lleno de otakus con ganas de debatir. Y así, sin que nadie lo esperara, waifu se coló en los foros latinos. MC Anime, Taringa, El Rincón del Manga. Bastaba un post con una imagen de Hinata para que empezaran los comentarios. Esa es mi waifu, papá. Te respeto, pero la mía es insuperable. Y ahí, en medio de discusiones absurdas, wallpapers pixeleados y firmas con GIF brillantes, empezó algo nuevo. El término waifu ya no era algo de 4chan o gringos extraños. Ahora también era parte del idioma de los otakus latinos. A miles de kilómetros de distancia, se compartía con orgullo ese amor por una chica que no existía, pero que todos estaban orgullosos de lo que sentían. Y lo mejor, no necesitábamos entender bien el inglés o japonés. Waifu era universal y se sentía desde el corazón. Y precisamente por eso, alguien quiso hacerlo real. Alguien quiso casarse con su waifu. Y no era broma, con anillos, ceremonia y muchos aplausos. 2009. ¿Alguien dijo sí acepto a una waifu? Primero fue un meme, después un apodo tierno y en el 2009 se convirtió en un matrimonio. Un japonés conocido como Sal 9000 hizo lo impensable. Se casó con su waifu digital. No es metáfora. Hubo una ceremonia, invitados y transmisión en vivo. La afortunada Nene Anegasaki, un personaje del juego Love Plus para Nintendo SD. Una novia ideal programada para hablarte bonito, esperarte después del trabajo y decirte que te ama sin juzgarte. Y él hizo lo que nadie se atrevía. La llevó al altar con su consola portátil en brazos y vestido muy elegante, pronunció los votos. La prensa mundial no sabía si reírse o hacer un documental, pero ahí estaba, la primera boda gamer con una waifu. Y mientras el mundo se escandalizaba, muchos en secreto pensaban, yo haría lo mismo. Y ese fue solo el primer paso, porque en los años que vinieron, las waifus dejaron de vivir en las pantallas y empezaron a caminar contigo. 2010. ¿Cuál es tu waifu top? YouTube era tierra salvaje. Gritos, intros feas, videos en 240 píxeles, pero en medio del descontrol aparecieron los rankings de waifus. Top 10 del anime. Las waifus más bellas, waifus que te rompen el corazón.
Y tú hacías clic, veías y protestabas porque tu waifu estaba en el puesto 8 y no en el 2. Así empezó todo, la era del culto masivo multiplataforma. Los fans no solo veían anime, editaban, hacían fanart, escribían waifu confirmed en los comentarios como si fuera decreto oficial. YouTube se llenó de peleas emocionales, listas interminables y debates sin tregua. Hinata es mejor que Sakura. No. Nezuko ni siquiera habla. Rem te ama más que tú a ti mismo. Era contenido viral sin descanso. Y sin darte cuenta, ya habías elegido a tu favorita. Y no la ibas a soltar nunca más. Porque ahora la waifu tenía comunidad, tenía fandom, tenía un top donde tú mismo podías decidir si subía o caía. Las páginas de anime como Otakus Random y Yo también me casaría con empezaron a crecer. Se publicaba la imagen de tu waifu favorita con la frase Yo también me casaría con y ponían desde Bulma hasta Rukia. Y tú le dabas me gusta, comentabas Ya es mía capo y compartías con orgullo esa fantasía silenciosa que guardabas en tu celular. Fue ahí cuando waifu se transformó de una palabra rarita a una confesión pública. En Reddit, el término waifu real empezó a usarse para hablar de personajes con los que alguien sentía conexión emocional fuerte, como si fuera su pareja. En serio, eso existe. Se llama vínculo parasocial y está estudiado por psicólogos. Y en Latinoamérica, donde el anime se vivía con pasión, eso también se volvió identidad. Era una forma de amar sin necesidad de reciprocidad. Porque sí, era solo un dibujo, pero te hacía sentir menos solo. Y eso para muchos ya era suficiente. Y si quieres una canción para dedicarle a tu waifu, o simplemente música anime para pensar en ella mientras cierras los ojos, te dejo el link de Ainwin aquí abajo. Cuéntame en los comentarios quién es tu waifu favorita, porque me encanta leerte. Y prepárate, porque en el próximo video vamos a seguir recorriendo el universo de las waifus. Esas que nos hicieron reír, pelear en redes para defenderlas y soñar. Allá nos vemos. Suscríbete por más anime. Aquí en la chica otaku yo te encontré. Te cuento secretitos que examiné. Sé que volverás, ya te espero.